Hola, yo soy Ana María García Barcelato, soy profesora titular de la Universidad de Chile y además que tengo el honor de presidir la Asociación Chilena de Derecho Constitucional desde hace un par de meses. Les doy a todos la bienvenida al curso, esperando que verdaderamente saquen un provecho de esto. La palabra constitución proviene de la voz latina constituire, que significa ordenar, formar, integrar, disponer. Y cuando nos referimos a la constitución de un Estado, nos estamos refiriendo a la forma como es el Estado, a su modo de ser, a la manera de estar constituido, organizado, es decir, a las normas que le dan su fisonomía. En este sentido, podemos decir que toda organización o todo Estado, llámese polis, ciudad-estado, imperio, han tenido una constitución, es decir, han tenido una forma de estar constituido, una manera de ser. Tanto así que en la antigua Atenas, Aristóteles, en el siglo IV a.C., llegó a estudiar 150 constituciones de las distintas ciudades-estado, de las cuales solo ha llegado a nuestros días la Constitución de Atenas. Una constitución, si queremos dar un concepto, podemos decir que es un conjunto de normas, escritas o no escritas, codificadas o dispersas, que rigen la vida política de un Estado. Es la organización fundamental de un régimen político o de las relaciones de poder de un Estado. Por ejemplo, en la Edad Media existieron cartas llamadas fueros. Eran leyes fundamentales, como ustedes recordarán, la Carta Magna Inglesa, que nacen en virtud de un pacto, de un acuerdo entre el rey y un estamento, para dar ciertos privilegios a ese estamento, privilegios impositivos en materia de propiedad, y que constituían ya en ese tiempo una limitación al poder del rey, puesto que debía respetar estos fueros o cartas. Es decir, la Constitución es tan antigua como la humanidad. Pero en realidad es a partir del siglo XVIII, con el movimiento denominado constitucionalismo clásico, como se denomina comúnmente, que nacen las constituciones y se proyectan hasta como las conocemos hoy día, vinculadas al régimen democrático y vinculadas a los derechos de las personas. Y nace como consecuencia de movimientos revolucionarios que se inician, por ejemplo, en Inglaterra en 1688, que culminó con la Carta de Derechos y el establecimiento y la constitución del parlamentarismo inglés. Posteriormente, a fines del siglo XVIII, la Revolución Francesa, 1789, que culmina con la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que marca un hito fundamental. Y 2 años antes nace la primera constitución escrita, que es la Constitución de Filadelfia, la que se dieron las colonias norteamericanas cuando se separan de la corona inglesa. Esta constitución en que las colonias pactan unas con otras para darse un texto fundamental es la primera constitución escrita. Pero es a propósito de este movimiento que hemos llamado constitucionalismo que se genera un tipo especial de constitución.
Es un conjunto normativo que está impregnado de ciertos principios. Y estos principios tienen estrecha vinculación con la democracia como régimen político. En primer lugar, un principio fundamental es la titularidad del poder constituyente. Es decir, ¿quién hace la Constitución? ¿De dónde emana la Constitución? Emana del pueblo soberano. Es expresión de la voluntad ciudadana. Titularidad del poder constituyente. En segundo lugar, la supremacía constitucional es un principio propio del constitucionalismo y que ha llegado hasta nuestros días. Es decir, la constitución política, en este caso la constitución política de la República de Chile, preside todo el ordenamiento jurídico. Otro principio muy importante son los derechos fundamentales, el reconocimiento de los derechos de las personas. Y por último, para nombrar un cuarto principio, sin que estos sean todos, por supuesto, pero tal vez los más fundamentales, es el principio de la separación orgánica de funciones. Es decir, en una constitución deben estar establecidos los órganos y las funciones que cada uno de estos órganos desarrolla, sus respectivas competencias que deben ser delimitadas, todo ello para evitar la concentración del poder. Ahora, toda constitución constan de tres partes. Una parte dogmática, donde se contienen los valores, los principios del que inspiran la Constitución, los derechos fundamentales. Una segunda parte es la parte orgánica, donde se establecen los órganos a través de los cuales se ejerce el poder. Los órganos fundamentales, como no todos los órganos, porque la Constitución es solo lo fundamental. Estará ahí entonces consagrado y reconocido el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y órganos contralores como son la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, los tribunales electorales. Y una tercera parte que es la reforma constitucional, porque toda constitución, una vez que se da, una vez que se ejerce el poder constituyente originario, necesita con el transcurso de los años ser reformada y en consecuencia el capítulo para reformarla, para modificar la Constitución es indispensable en una Constitución. Yo los insto a que tomen una Constitución, le den una ojeada, es un texto relativamente breve, y tomen conciencia que rige nuestros aspectos más cotidianos de la vida y que en consecuencia tiene una importancia fundamental para todos nosotros. La importancia de la Constitución es que se origina en el poder constituyente. Es producto de un pacto entre todos y que se canaliza a través de los órganos constituidos, pero es expresión de la ciudadanía. Así debe ser. Es la ley, además, fundamental, la norma superior al resto. Preside el ordenamiento jurídico. A ella deben estar subordinadas las restantes normas, como son las leyes, los reglamentos, las sentencias del órgano jurisdiccional. Deben respetar la Constitución. Una Constitución sienta las bases de la vida ciudadana y de toda la comunidad. Y como decíamos en un comienzo, es indispensable la participación ciudadana en nuestra Constitución, porque ella es nuestra forma de ser, es nuestra forma de estar constituidos.